El Papa Francisco, un mártir del linchamiento mediático. Para fortuna del Papa y de muchos de nosotros en este tiempo de las comunicaciones, las redes sociales no ofrecen entre sus funciones lapidar, enviar a la hoguera o al cadalso a nadie. Casi con seguridad, el 90% de los católicos desconoce la amplia gama de documentos que la Iglesia a través de los siglos custodia. De igual forma, les queda muy difícil entender o diferenciar las tareas encomendadas por Jesús a quienes tendrían por encargo ir a anunciar el Evangelio al mundo entero. Pero remitiéndonos a las Escrituras, propiamente a los Evangelios, Jesús habla de ovejas, pastores, siervos, obreros y trabajadores, poniendo de presente que el siervo no es más que su amo o que el discípulo no es más que su maestro. Luego viene el tiempo en que debía dársele forma a la Iglesia, y es allí, desde el inicio de la predicación, cuando comienza a darse nombre a los oficios y, por qué no decirlo, categorías, no solo a las tareas, sino a quienes las llevarían a cabo. San Pablo menciona algunas de ellas en la epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 11, refiriéndose al Espíritu Santo, quien es el que da forma a la Iglesia e inspira las tareas. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Añade en otra parte el apóstol Pablo que somos embajadores de Cristo, y se interpreta esto como la labor diplomática de un embajador en representación del país que le confiere el cargo, que los obispos, incluido el Papa, son representantes de Dios en la tierra. Avanzando de un salto a través de estos 21 siglos de la era cristiana, buena parte de los fieles encumbran en un pedestal al sacerdote y al Papa mismo, olvidándose que son hombres con sus debilidades, cosa que también expresa Pablo, y más él que no tuvo impedimento para hablar de las propias en el capítulo de la espina. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, ha insistido a sacerdotes y obispos en la necesidad de desaparecer detrás de Cristo para que el Evangelio sea una realidad de vida, no solo letra. San Francisco de Asís lo expresó en su tiempo y se lo manifestó a su obispo, cuando habla de las caretas y las campañas en nombre de los intereses de la Iglesia y la gloria de Cristo. En el fondo identifican los intereses de la Iglesia con los propios y se apropian de la gloria de Cristo. Esto lamentablemente sigue siendo una realidad hoy. San Francisco vivió en tiempos del mayor florecimiento de la Iglesia. Se multiplicaron como nunca antes las vidas consagradas y vocaciones, pero también fue la época de Inocencio III y las campañas de las cruzadas. El Señor suscita a este santo sacado de la vida disoluta del hijo de un mercader rico. Y como lo manifestara el propio Inocencio III con lágrimas en los ojos, cuando dice al pequeño puñado de frailes que en el sueño que había tenido cuando se estremecen las columnas de la iglesia y amenazan con venirse abajo, aparece la figura de un hombre humilde que la sostiene. Ese hombre era Francisco. ¿Qué significó todo esto? Que en medio de una época de conquistas y gloria, pues Inocencio III era prácticamente un emperador, el Señor suscita un hombre que actuaría en su nombre, para recordar a la Iglesia en su momento, las jerarquías, el significado de vivir el Evangelio. En otras palabras, el ser Cristo, porque todos estamos llamados a ser como Cristo, todos. Los sacerdotes, obispos y el mismo Papa no son más que las ovejas que apacientan. La autoridad que delega Jesús a Pedro no es más que la de un mayordomo que cuida la hacienda durante la ausencia de su Señor, cuando le dice: apacienta mis ovejas, no tus ovejas. Nos hemos preguntado cuál fue la razón por la que el Señor hace analogía entre pastores y ovejas, y por qué dice a Pedro: apacienta mis ovejas. Jesús dijo:
Si hablándoles de las cosas de la tierra no entienden, mucho menos entenderán si les hablo de las cosas del cielo. Por esto ponía ejemplos en parábolas y cosas cotidianas. Los judíos pastoreaban rebaños de ovejas y sabían cómo conducirlas en travesías largas hasta los abrevaderos de agua y los pastizales. Los pastores portaban un cayado o vara con la que daban a las ovejas toques suaves en el costado para ir orientándolas en el camino, nunca un golpe, porque solo conseguirían dispersarlas. Por esto Jesús hace la comparación de acuerdo al oficio y la forma de desempeñarlo, siempre con delicadeza. El Papa Francisco dice a los sacerdotes: no conviertan el sacramento de la penitencia en un suplicio para los fieles. Escúchenlos, y si el fiel no puede expresar bien lo que dice, o está lleno de temores, no insistan en preguntar. Es el Señor quien le perdona sus pecados, y si ustedes no entienden, el Señor sí. Eso basta. El Papa Francisco tiene el espíritu de San Francisco, pero hecho Papa. Por eso es tan polémico. Quienes tratan de interpretarlo desde documentos se pierden, pues para entender al Papa, como para entender a Francisco de Asís, hay que hacerlo desde el Evangelio. ¿Se han preguntado por qué Jesús deja la mayordomía de la iglesia? A ti te doy las llaves, a Pedro y no a Juan. ¿Porque Juan era muy joven? No. Juan reunía toda la santidad de lo que debemos ser. En cambio, Pedro, toda la humanidad de lo que somos. Juan no debía hacer mucho esfuerzo para llegar a la perfección. Pedro tenía que empinar la cima de la vida misma. Era Santo Juan. Pero el mejor referente era Pedro por su humanidad. Me causó mucha curiosidad, no la elección del cardenal Bergoglio como papa, sino el nombre que escogió. ¿Por qué Francisco y Francisco de Asís? He ahí el secreto para entender el ministerio sacerdotal. Francisco de Asís no fue sacerdote, pero su misión iba encaminada hacia ellos, para que a su vez los pastores guiaran a sus rebaños. Como dijera el Papa Francisco a un grupo de sacerdotes: dejen el látigo en la sacristía, no le tengan miedo a la ternura. Y los insta a que las homilías no tengan las características de una conferencia, sino que brille el Evangelio en ellas. Deben muchos obispos y sacerdotes apearse del pedestal en que se han encumbrado y agacharse a lavar los pies de los fieles. Ese es el trabajo del esclavo, el mismo que hizo Jesús con los apóstoles en señal de servicio total, de entrega total, no para instituir la ceremonia del lavatorio de pies para la Semana Santa. Por esto dijo enfáticamente a quienes le preguntaron: el mayor entre vosotros debe ser el siervo de todos. El Señor pone al nuevo sacerdocio apostólico en cabeza de Pedro como zapata del edificio místico de la iglesia. Pensemos en esto un momento. Cuando vemos un prominente edificio, admiramos su construcción y hacemos un esfuerzo por alcanzar a ver su cima, pero nunca reparamos en la zapata que es la que lo sostiene. Los fieles conforman la parte de la construcción que todos admiran. Por eso Jesús dijo: por el amor entre vosotros sabrán que sois mis discípulos. Discípulos somos todos. Están los fieles arriba de los sacerdotes, pero es el fundamento lo que ellos salvaguardan y enseñan, el Evangelio, lo que sostiene la edificación. Y entonces Cristo, el ángulo superior, el nombre sobre todo nombre. Somos piedras vivas, dice Pedro, conformamos un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Nos hace falta más evangelio y menos tecnicismos para entender que el Señor es primero, que el Papa no es un rey ni reina cuando dicen el reinado del Papa, y que los obispos no son príncipes de esa corte, sino siervos del pueblo de Dios que tienen como encargo ser pastores del rebaño de Cristo. Al Papa Francisco lo suscita Dios en el momento preciso para continuar la obra de preparación de la Iglesia que inició en Juan 23. Por esto lo han martirizado los arrogantes fariseos de nuestro tiempo,
los doctores de la ley que no quieren bajarse de sus pedestales y oler a oveja como se los ha propuesto el Papa. Ustedes no son técnicos ni son políticos, dijo el Papa a los obispos en Colombia cuando pretendieron rendirle un informe sobre la situación política del país. Ustedes son pastores. Salgan de sus escritorios y vayan a la gente. En conclusión, permítame decir esto último. Necesitamos más evangelio y menos comedia. Todos somos Cristo, porque somos piedras vivas de su edificio espiritual. Por eso no hago diferencias entre el ministerio sacerdotal como servicio o vida consagrada, servicio, de la vida de cualquiera de nosotros, porque todos somos Cristo. Por esto dirá lo que dirá el Señor el último día en que seremos juzgados en las obras, porque ya hemos sido justificados en la fe. Repasen Mateo 25, todo el capítulo. Finalmente debemos orar por el Papa y los ministros sacerdotes, tal y como lo dijo Jesús a Pedro, porque Satanás no cejará en su empeño por cribar la iglesia. Y en este tiempo que nos tocó, lo ha hecho inmisericordiamente con el Papa Francisco, porque sabe de antemano que así como se sacude el trigo para que se desprendan los granos, asimismo sacudiendo al Papa, se desprenden las suculentas ovejitas de lana católica, que son el plato favorito de rapaces lobos. Y lo peor, los nuevos escribas y fariseos maestros de la ley, engrandecidos como entonces, ahora desde las redes sociales intentando lapidarlo, tal y como lo hizo en su tiempo Satanás con Cristo, instrumentalizando al hombre para que fuera el hombre su mismo pueblo convertido en criminal. Estos convertidos en lobos con piel de oveja han formado clanes o sectas acampando dentro de la iglesia. Se están prestando para servir en bandeja a los protestantes miles de católicos confundidos en la marea de mentiras, difamaciones, calumnias e insultos contra el Papa. Incluso la batalla intestina entre los mismos católicos, ahora visibles en las redes, sirve para fomentar el escándalo y engrosar sus redes con buitres adictos a la carroña. Repitiendo el mismo discurso de protervos protestantes en contra del Papa, después estos mismos fariseos señalan a los que se van de la iglesia escandalizados de apóstatas, condenándolos con un dedo inquisidor cuando ellos están contribuyendo a la desbandada y haciendo con el Papa el trabajo que pidió Satanás hacer con Pedro y los apóstoles. Y como quiera que sean las cosas, el Papa Francisco estará frente a la iglesia hasta que el Señor lo tenga. Y tal como lo hizo con Pedro en su momento, será la oración del Señor la que preservará de las acechanzas del maligno y sus huestes de hombres que le sirven al Papa, a los obispos y sacerdotes, como a la iglesia en su conjunto, conforme fue su promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Soy Álvaro de Jesús, escritor franciscano. Si ha sido de su agrado esta reflexión, no olvide compartirla con sus familiares y amigos y dejarme un comentario si lo desea. Muchísimas gracias por su tiempo.